Buenas gente, ya saben, el fin no es mío, el link del creador original en la descripción. Tengo su permiso para traducir y subir su historia. Una sombra diferente de Ruby. ¿Y si Jan fue criado por Raven? ¿Y si Blake nunca abandonara el colmillo blanco? ¿Y si Weiss nunca decidiera convertirse en cazadora? ¿Y si Ruby no entrara en Beacon temprano? Bienvenido a un mundo de nuevas soluciones, donde todo es igual, espero lo que realmente importa. Capítulo 8. Cada sueño nace. Una copa de vino tinto estaba en la mano de Weiss. Lo había servido hace casi media hora, pero todavía tenía que tomar un solo sorbo. Estaba sentada en el sofá de su sala de estar en su ático, mirando 3 carpetas de archivos que estaban colocadas en la mesa frente a ella. Weiss tenía una regla simple. Nunca se llevó el trabajo a casa con ella. Con mucho gusto dedicaba las horas que su trabajo requería de ella y más, pero siempre lo hacía desde los confines de su oficina. El hecho de que las 3 carpetas hubieran llegado a su casa de alguna manera la irritaba enormemente. Algunos días parecía que no había pasado tanto tiempo desde que Weiss se había mudado de la mansión de la familia Schne, pero ella había estado viviendo sola por poco más de 5 años. De hecho, firmó el papeleo para comprar su ático en el centro el mismo día en que cumplió 18 años y obtuvo el control total sobre su fondo fiduciario. Había sido una de las mejores decisiones que había tomado. Se habría vuelto loca y hubiera tenido que pasar un minuto más viviendo bajo el mismo techo que su padre. Su relación de trabajo con él había mejorado mucho ahora que se separaron al final del día. Lo único que extrañaba de la mansión era a Klein, pero se las arreglaba para alcanzarlo de vez en cuando. El ático de Weiss era muy diferente de su oficina. Sus muebles eran el sueño de una posmodernista hecho realidad, en marcado contraste con la decoración más convencional de su oficina. Incluso había encargado varios cuadros para su hogar a un renombrado artista atlesiano cuyo trabajo era profundamente abstracto. Muy poco en su ático estaba en consonancia con la sensibilidad de la élite social de Atlas, pero Weiss no se dignó a preocuparse. Sus compañeros sociales no eran bienvenidos en su casa, por lo que no corría peligro de tener que soportar sus mezquinas críticas. Incluso cuando entretenía, lo que era a menudo, nunca lo hacía en su ático. La idea de los pies de extraños arrastrando los pies sobre sus alfombras, sus manos tocando descuidadamente cosas destinadas solo para exhibir, y sus cuerpos torpes empujando sus muebles, fue suficiente para que se le erizara la piel. Weiss dejó su copa de vino en la mesa junto a las carpetas de archivos, aún sin haber probado una gota. Frunció el ceño a las carpetas mientras se burlaban de ella en silencio con su presencia. Si hubiera sabido que la nueva política de guardaespaldas de la junta directiva iba a causarle tanto dolor, habría protestado más fervientemente contra ella. Después de que Weiss terminó de realizar todas sus entrevistas, rápidamente redujo su lista de posibles guardaespaldas a 3. Sus archivos eran los mismos que habían invadido su casa. 2 de los candidatos eran extraordinariamente convencionales. De hecho, eran tan anodinos que Weiss tenía dificultades para recordar sus nombres. El tercer candidato, sin embargo, no sufrió por ser olvidable. Ella tenía el problema opuesto. Weiss se había esforzado mucho por no pensar en su breve encuentro con una Ruby Rose durante días sin éxito. Weiss no podía imaginar que la había obligado a darle permiso a Ruby para llamarla por su nombre de pila. Indudablemente había sido un error, pero era bastante fácil de corregir. Todo lo que tenía que hacer era no contratar a Ruby. Sin embargo, como Weiss había pasado por el proceso de eliminar candidatos, el expediente de Ruby nunca pareció terminar en una pila de rechazos. Era una pequeña plaga irritante, y Weiss no parecía poder deshacerse de ella. Si Weiss hubiera bebido algo de su vino, podría haberse reído entre dientes. En su opinión, plaga era una muy buena palabra para describir a Ruby. Era inculta, intrusivamente ingenua y carecía por completo de deferencia. Eso ni siquiera mencionaba esas miradas persistentes que Weiss había notado que Ruby le dirigía. Algunos de ellos también habían sido casi inapropiados. Estaba muy claro que Ruby no era el tipo de persona que Weiss necesitaba en su vida. Por eso estaba tan asombrada que anhelaba la oportunidad de volver a encontrarse con Ruby. Esto es ridículo, murmuró Weiss para sí misma. Extendió la mano, tomó su copa de vino de la mesa y tomó un generoso trago. Weiss respiró profundamente y luego exhaló lentamente. No podía negar que Ruby tenía algunas cualidades positivas.
Había sido lo suficientemente astuta para descubrir que Weiss no necesitaba un guardaespaldas, y lo suficientemente honesta para señalarlo. Y tal vez, solo tal vez, era la falta de deferencia de Ruby lo que Weiss había encontrado tan inexplicablemente intrigante. Es cierto que había pasado mucho tiempo desde que alguien le había hablado como si no estuviera muy por encima de ellos en la posición, o en el caso de padre, como una suplente tolerada a regañadientes. Los amigos no eran un lujo para Weiss. Incluso Rosalie, por mucho que Weiss la valorara, era ante todo una empleada. Weiss estaba perfectamente contenta viviendo su vida solitaria. Tenía demasiado que hacer para gastar el tiempo necesario para mantener una amistad. Además, por sus propias razones personales, no quería correr el riesgo de apegarse demasiado a sus compañeras con las que, de otro modo, podría entablar amistad. Y no era como si estuviera sola. Todos los eventos publicitarios a los que asistió y organizó cumplieron con su necesidad de interacción social con bastante facilidad. Era un arreglo ordenado y eficiente, pero desafortunadamente, Weiss había descubierto un defecto. Aparentemente, la dejó inaceptablemente vulnerable a las adorables y enérgicas jóvenes cazadoras que daban la impresión de que se convertirían con entusiasmo en su amiga si se les diera la mínima oportunidad. Weiss tomó otro largo sorbo de vino. Lo estaba bebiendo más rápido de lo que debería, pero esta noche no le importaba. Se reclinó en su sofá y dejó que su cabeza se hundiera en los cojines. Ella se sentó allí por un rato. No era frecuente que se permitiera un momento de quietud como este, pero ahora mismo sentía que necesitaba uno. De repente, la cabeza de Weiss apareció. El presupuesto. Dijo en voz alta. Durante toda esta terrible experiencia, Weiss no se había detenido ni una sola vez a considerar lo que su nuevo guardaespaldas haría con su presupuesto impecablemente elaborado. Los guardaespaldas no eran baratos, no si querías que fueran leales. Normalmente, Weiss habría encontrado una manera de transferir los gastos a algún otro departamento, pero sabía que esta vez no podría salirse con la suya. Varios de sus compañeros directores ya habían intentado descargar el costo de sus nuevos guardaespaldas en la división de seguridad de la compañía. Desafortunadamente para ellos, el jefe de seguridad había evitado magistralmente agregar un gravamen a sus ya considerables gastos de empleado. El propio departamento de Weiss tendría que absorber el costo, lo quisiera o no. Weiss se sentó. Por fin tenía algo concreto en lo que basar su decisión. Ruby era el solicitante con menos experiencia que Weiss había entrevistado. Por tanto, ella era la menos cara. Su falta de experiencia también funcionaría a favor de Weiss. Odiaba cuando llegaban nuevos empleados con nociones preconcebidas sobre cómo se suponía que funcionaban sus trabajos. Weiss tomó la carpeta de Ruby de su mesa. A primera hora de la mañana, le indicaría a Rosalie que llamara a Ruby y le dijera que la contrataron. Al día siguiente, Weiss tendría a su guardaespaldas. La junta estaría satisfecha, el presupuesto de Weiss recibiría el menor impacto posible y el asunto se resolvería. Felicitaciones, Ruby Rose, dijo Weiss. Eres el empleado más nuevo de Stone Company. 2 días después, Weiss estaba en su oficina como de costumbre, y la cuestión de a quién había decidido contratar como su guardaespaldas era lo más lejano de su mente. Estaba absorta en sus pensamientos, concentrándose en un lío de horarios conflictivos. Ella estaba tratando de averiguar cómo iba a llegar a estar frente a suficientes miembros de la Junta de Trabajo de Atlas antes de su próxima votación el próximo mes. Algunas leyes laborales importantes habían sido objeto de escrutinio recientemente, y Weiss necesitaba asegurarse de que los intereses de la empresa recibieran una consideración justa. El timbre de Rosalie sonó, pero Weiss realmente no lo escuchó al principio. No era un hecho poco común, y Rosalie sabía que si Weiss no le respondía significaba que no debía ser molestada a menos que el asunto fuera urgente. Cuando el timbre de Rosalie sonó por segunda vez, Weiss salió de su trance. Activó su intercomunicador. ¿Sí? Está sucediendo algo en el vestíbulo que creo que debería ver, dijo Rosalie. Cámara 3. Weiss tocó algunos botones en su consola, levantando la cámara de seguridad apropiada. En su pantalla vio una vista del escritorio de seguridad principal. Ruby estaba parada allí, discutiendo con el guardia de turno. Incluso sin ningún sonido, Weiss se dio cuenta de que su discusión se estaba volviendo acalorada. No fue difícil para ella detectar la fuente de su desacuerdo.
Ruby tenía un arma de un tamaño ridículo atada a su espalda. Wei se divirtió con la obvia pasión con la que Ruby defendía su caso. Casi quería sentarse y mirar por un momento, pero sabía que sería mejor para ella ir y calmar la situación. Wei se levantó de su escritorio y caminó rápidamente hacia la puerta de su oficina. Cuando entró en la oficina de su asistente, Rosalie le tendió una tarjeta de plástico sin una palabra de explicación. Wei agarró la tarjeta al pasar, sin molestarse en mirar y ver qué era. Un viaje en ascensor más tarde, Wei salió al vestíbulo. Podía escuchar las voces de Ruby y del guardia resonando claramente en el espacio abierto. Rápidamente se dirigió al escritorio de seguridad y preguntó: ¿Qué está pasando aquí? El guardia se volvió hacia Weiss. «Señorita Schne», dijo, sonando solo levemente sorprendido. «Weiss», dijo Ruby. «Este tipo está siendo un verdadero idiota. Todavía no me deja llevar a Kristen Rose aquí». Weiss hizo una mueca de dolor a Ruby usando su primer nombre justo enfrente del guardia. Definitivamente se estaba arrepintiendo de haberle dado permiso para hacer eso, aunque no lo suficiente como para retractarse. «Ya se lo dije, señora», le dijo el guardia a Ruby. «Necesita un permiso para llevar un arma aquí. No me importa si realmente es el guardaespaldas de la señorita Schne». Hubo una pausa. Luego, el guardia miró a Weiss, luego a Ruby, luego a Weiss y luego de nuevo a Ruby. «En realidad eres su guardaespaldas. ¿No es así?», dijo. «Estoy seguro», dijo Ruby. «Lo es», confirmó Weiss. «A partir de hoy. ¿Ves? Te lo dije», dijo Ruby con aire de suficiencia. «Sin embargo», dijo Weiss. Discretamente miró la placa con el nombre del guardia. «El señor Brown tiene razón en que necesita un permiso. Y estoy seguro de que él sabe muy bien que si le deja entrar al edificio armado sin la debida autorización, rápidamente se encontrará en busca de otro trabajo». «Oh», dijo Ruby. Se volvió hacia el guardia. «Lo siento». «Está bien», dijo el guardia lacónicamente. «Vamos a buscar», comenzó Weiss. Luego miró su mano. Todavía sostenía la tarjeta que Rosalie le había dado, y resultó ser el permiso de armas que Ruby necesitaba. Weiss sonrió levemente. Rosalie realmente era muy buena en su trabajo. Weiss le entregó la tarjeta a Ruby y le dijo: «Aquí tienes tu permiso. Asegúrate de llevarlo contigo en todo momento». «Gracias», Ruby dijo, tomando la tarjeta. Lo sostuvo en alto para el guardia. «¿Feliz ahora?». Emocionado, dijo el guardia en un tono que indicaba que no lo estaba. Tomó la tarjeta de Ruby, la escaneó en una terminal en su escritorio y luego se la devolvió. Weiss miró el arma de Ruby y preguntó: «Supongo que no tienes nada más pequeño que Kristen Rose, ¿verdad? Sería mejor si estuvieras armado de manera menos llamativa». «Oh. Puedo arreglar eso», dijo Ruby. «Aquí, ten esto». Soltó Kristen Rose de su espalda y casi la arrojó a los brazos de Weiss. «Oh, off». Weiss gruñó cuando atrapó a Kristen Rose. El arma era tan pesada como parecía. Weiss no estaba seguro de cómo Ruby se las arregló para llevarlo todo el día, y mucho menos manejarlo de manera efectiva en la batalla. Ruby se puso la capa de la capucha sobre la parte delantera de su hombro. Luego jugueteó con las correas del arnés que usaba para enfundar Kristen Rose. Para cuando terminó de ajustarlo, la parte a la que se enganchó la guadaña estaba más arriba en su espalda y se volteó hacia los lados. Entonces Ruby arrebató su arma de las manos de Weiss como si fuera tan liviana como una pluma y la volvió a colocar en su arnés. Volvió a colocar la capa en su lugar con una floritura. Ahora que Kristen Rose estaba colocada verticalmente en su espalda, su capa cubría cuidadosamente el arma masiva. «¡Tada!», Ruby dijo, moviendo sus dedos. «Muy impresionante», dijo Weiss. «Sí», dijo Ruby. Weiss negó con la cabeza, pero no pudo evitar divertirse por lo obviamente complácida que Ruby estaba consigo misma. Ella dijo: «¿Por qué no vamos a mi oficina? Necesitamos discutir tus deberes. Y Rosalie tendrá el papeleo para que lo firmes. Ella también te ayudará a configurar el paquete de beneficios de la compañía». «Espera, ¿beneficios? Yo también obtengo beneficios», preguntó Ruby. «Lindo.
Weiss sabía que debería alegrarse de que Ruby estuviera impresionada solo por la compensación más básica, después de todo, era por eso que Weiss la había contratado, pero, increíblemente, sintió una punzada de culpa atravesarla. Hizo todo lo posible por ignorarlo y dijo, ven, por aquí. Ruby siguió a Weiss y empezaron a caminar hacia los ascensores. Weiss dijo, deberíamos revisar su horario, o mejor dicho, mi horario. No necesariamente tendrá que estar aquí todos los días, pero se espera que esté presente en todas y cada una de las conferencias de prensa y reuniones públicas a las que asisto. Para decirlo de manera sucinta, se le pedirá que me acompañe cada vez que asista a un evento que me expondrá a un grupo considerable de personas ajenas a la compañía. Oh. Está bien, dijo Ruby. Pero no me necesitas para las cosas del día a día. No tendría mucho sentido que te pasaras por encima de mí mientras trabajo en mi oficina, dijo Weiss. Supongo que no, dijo Ruby, sonando decepcionada. ¿Hay algún problema con ese arreglo? Preguntó Weiss. Bueno, no, dijo Ruby. Pensé que trabajaría cerca de ti más a menudo. Yo asisto a muchas reuniones públicas, dijo Weiss, sin estar segura de por qué sentía la necesidad de consolar a Ruby. Y eso incluye eventos sociales fuera del horario de atención. Eso no es tan malo entonces, dijo Ruby. Weiss y Ruby llegaron a los ascensores y se subieron a uno que se dirigía hacia el 29º piso. Cuando el ascensor subió, Weiss miró a Ruby, esta vez mirándola con un ojo más crítico. Si iba a tener un guardaespaldas, quería uno que estuviera a la altura de sus estándares habituales. Era hora de que ella comenzara a moldear a Ruby para darle forma. Ella notó que Ruby tenía el mismo atuendo que había usado en su entrevista, obviamente un uniforme escolar reutilizado. Weiss supuso que el atuendo era adecuado, pero nunca se conformó con el adecuado. Se espera que se vista profesionalmente cuando esté de servicio, por supuesto, dijo Weiss, entrando en el tema. Una mirada de preocupación cruzó por un segundo el rostro de Ruby. Ese sí. Por supuesto, dijo. ¿Y necesitará una selección de ropa de noche para esos eventos sociales antes mencionados? Continuó Weiss. ¿Ropa de noche?, preguntó Ruby. Guardaespaldas o no, aún tendrás que cumplir con el código de vestimenta, dijo Weiss. Sí, pero, tartamudeó Ruby. Weiss no estaba seguro de lo que había sucedido, pero Ruby de repente parecía que estaba al borde del pánico. Weiss no pensó que ese fuera un rasgo deseable en un guardaespaldas, pero en lugar de estar preocupada por el potencial desempeño laboral de Ruby, se encontró más preocupada por el bienestar de Ruby. Weiss apretó el botón de parada en el panel de control del ascensor y el coche se detuvo. ¿Qué pasa, Ruby?, ella preguntó. No tengo ropa mejor que esta. Ruby dijo, señalando lo que estaba usando. Y supongo que no son lo suficientemente buenos. Y no tengo ropa de noche. Y no tengo dinero para comprarla. Realmente necesito este trabajo. Pero. Weiss se dio cuenta de que Ruby estaba a punto de sufrir un colapso justo frente a ella, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Ella, vacilante, extendió la mano y puso una mano sobre el hombro de Ruby. Está bien, dijo. Haré que Recursos Humanos le dé un adelanto en su primer cheque de pago para que pueda comprar la vestimenta adecuada. ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso?, preguntó Ruby. Ote coloreó su voz. Sí, dijo Weiss. ¿Por qué no podría hacerlo? Oh, Weiss. Gracias, dijo Ruby. De repente, echó sus brazos alrededor de Weiss y le dio un gran abrazo. Los ojos de Weiss se abrieron como platos. Este no era un comportamiento apropiado para que un empleado se involucrara. Sabía que debería haberle dicho a Ruby que se detuviera, pero no parecía encontrar las palabras. El abrazo fue simplemente demasiado agradable. Esto era exactamente lo que le había temido. Se maldijo por atreverse a creer que podía resistir la tentación que representaba Ruby. Finalmente, afortunadamente, Ruby lo soltó. Ella dijo. Ha pasado un tiempo desde que he estado comprando ropa. ¿Podrías ir conmigo? ¿Quieres que vaya de compras contigo?, preguntó Weiss, sin comprender del todo. Sí, Ruby se calló, luciendo avergonzada. Realmente ya no sé lo que está de moda. Weiss no tenía tiempo que perder en una aventura de compras, y solo sabía que Ruby de alguna manera lo convertiría en una aventura. Tenía cosas mucho más importantes que hacer.
Pero entonces su mente traidora comenzó a imaginarse a Ruby como su muñeca dispuesta, ansiosa por vestirse como quisiera. Un rubor coloreó las mejillas de Weiss cuando su fantasía rápidamente se volvió inapropiada. Ruby dijo: está bien si no quieres, pero me vendría bien tu ayuda. Weiss se aferró mentalmente a la salida que Ruby le acababa de dar. Había tantas razones por las que no sería prudente complacer a Ruby. Desafortunadamente, todas sus excusas se le escaparon de los dedos y se escuchó a sí misma decir: estaría feliz de poder ayudarte. Nota del autor. Ja. Weiss cree que puede controlar a Ruby. Eso es gracioso. Espero que disfrute el sabor de su propia medicina, Miss Lee, que esto ignore my autorial intent. Pero no todo son malas noticias para Weiss. Ruby la dejó sostener a Kristen Ross.